Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron, Señor, porque tú me rescataste, porque tú con tu amor me enamoraste y me llevaste a servirte, Señor. Me llevaste a darte gloria y a poder estar aquí sentado, Señor, transmitiendo todo lo que viene de ti. Quiero alabarte y glorificarte también, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas, porque por la Santa Cruz redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Y finalmente quiero alabarte en esta noche y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Nadie como tú. ¿Quién como tú, Señor? Nadie como tú. ¿Quién como tú, Señor? Nadie como tú. Y en este momento yo quiero ser humilde, Señor, como ese publicano en el templo, y quiero pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por las cosas malas que hice y aquellas obras buenas que no hice, Señor, pudiendo hacerlas. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos invertir nuestro tiempo en esta herramienta de salvación, en esta herramienta de amor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que es tu palabra, que se va a sembrar, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, en otros el 100%, Señor, esos frutos que permanecen. En este momento, Jesús, quiero entregarte cada pedido de oración que recibimos, cada intención que los aquí presentes traen en el corazón. Incluso eso que no nos animamos a pedirte, también lo entrego en este momento. También deposito, Señor, cada miedo, cada tristeza, cada problema que los aquí presentes traen en su corazón. Lo entregamos en este momento, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños y nuestros proyectos. Todo en tus manos, Señor, porque no hay lugar mejor que ellas y porque sabemos que tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que le conceda a cada uno esa gracia, Señor, que está necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. En este momento quiero pedirles que repitan después de mí esta invocación al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad, al Espíritu de amor. Y digamos todos juntos: Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo,
vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Y ahora les quiero pedir encarecidamente que intercedan por mí en un momento de silencio, para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre con las palabras del Hijo y que sea ese Espíritu Santo al que ya invocamos, el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Se sienten las oraciones. Muchas gracias. Vamos a empezar hoy con la primera carta de Juan, capítulo número 4. Vamos a iniciar desde el versículo 1 y vamos a ir hasta el final, que sería el versículo número 21. Las cartas de San Juan se encuentran casi al final de nuestra Biblia, están bien cerca del Apocalipsis, así que si van hasta el Apocalipsis y después retroceden un poco, van a poder llegar sin problemas a la primera carta de Juan, capítulo número 4. Nos dice hoy a nosotros San Juan: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías, que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. Han oído que vendría un anticristo. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es el del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera,
también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros, y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Porque nos ha comunicado su Espíritu. Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza al día del juicio, porque ya somos en este mundo como es Él. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Amemos pues, ya que Él nos amó primero. Si uno dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve, pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí San Juan nos da un mensaje primordial, que es que Dios es amor y que ese amor tiene una implicancia, tiene una consecuencia. Y en la medida en la que nosotros nos dejamos amar por Él, nos llenamos de ese amor y empezamos a amar al resto, entonces ahí estamos mostrando nuestro amor. Porque nosotros podemos decir que amamos, sin embargo, es en nuestros actos en donde se refleja realmente ese amor. Y empieza dándonos una advertencia. ¿Cuándo una persona le advierte a otra o por qué le advierte? Bueno, un padre, por ejemplo, le advierte a su hijo de que no meta el dedo en el enchufe. ¿Por qué lo hace? Porque le ama. Entonces, aquí San Juan nos da una advertencia a nosotros porque nos ama, para que nosotros podamos tener en cuenta esto que Él nos dice. Y dice, queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Entonces, hoy en día hay corrientes que parecen buenas, hay corrientes que parecen buscar el bien de las personas. Y sin embargo, detrás de esa filosofía solamente hay pensamientos de hombre. Hay razonamientos humanos detrás de él. Y por lo tanto razonamientos imperfectos. Entonces, nosotros hoy estamos llamados a poder darnos cuenta de qué realmente viene de Dios y qué no. Hoy en día es impresionante la cantidad de personas que hacen profecías de que este es el fin del mundo, de que una cosa u otra. Entonces, ¿a quién escuchar? Esa es la pregunta. Como primera medida, evidentemente, escuchar a Dios, escucharlo a Él en su palabra y escuchar lo que la iglesia tiene para enseñarnos. Porque la iglesia es la institución que Cristo, que Dios hecho carne, instituyó para que nosotros podamos conocer el camino. Para que la iglesia guiada por el Espíritu Santo nos lleve de vuelta al Padre. Entonces, hay cosas que de repente nosotros podemos estar convencidos de que es así. ¿Y nosotros qué hacemos? Presentamos a la iglesia esa inquietud. Entonces algún buen pastor, alguna persona que está preparada, nos va a poder ayudar. Y nos va a poder ayudar a darnos cuenta si eso que estamos pensando o creyendo viene de Dios. Ahí entra el rol fundamental de un director espiritual.
o de un acompañante espiritual, que nos dé las herramientas a nosotros para poder discernir y que nos ayude en ese discernimiento para saber qué es lo que Dios quiere y qué viene de Él y qué no. A veces una oportunidad de trabajo puede parecer buena. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, voy a tener más dinero, voy a poder ayudar a más gente, mi familia va a poder estar mejor. Y sin embargo, tal vez ese trabajo no venga de Dios, en el sentido de que ocupemos todo nuestro tiempo ahí y queriendo ganar ese dinero, perdamos a nuestra familia. Entonces, es importante discernir. Eso es lo que nos dice San Juan. Hay cosas que vienen de Dios y hay cosas que no vienen de Él. Hay mucha gente que nos vende de que lo mejor es estar bien, lo mejor es pasarla bien, lo mejor es divertirse. Y eso es todo en esta vida. Eso no viene de Dios. Dios nos muestra de que estamos llamados a la vida eterna y que, como dice San Agustín, nuestro corazón no descansa hasta poder, nuestro corazón está inquieto hasta poder descansar en Dios. Eso es lo que él dice. Entonces, nosotros estamos en esa búsqueda constante. Estamos buscando aquí, buscando allá, tratando de encontrar esa felicidad. Sin embargo, esa felicidad solamente se encuentra en Dios. Y ahí pregunta él nos pregunta a nosotros hoy en el 2, ¿quieren reconocer al Espíritu de Dios? Espero que la respuesta sea sí, un firme sí. Sí quiero reconocer al Espíritu de Dios. Sí quiero reconocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo, nos dice. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Hoy en día hay tantas cosas que quieren alejarnos de Dios. Y estos anticristos pueden ser personas que nos alejan de Dios, que detrás de sus propios intereses nos llevan lejos de Dios. También el Papa Francisco, si no me equivoco, en una de sus prédicas, él hablaba de este anticristo de la corrupción, que nos aleja de Dios, que nos aleja de los demás. Entonces nosotros estamos llamados a seguir a Dios y a rechazar todo lo que no venga de Él. Pero no en el sentido de discriminar, sino en el sentido de decir esto no es para mí, y tomar esa firme decisión, sin importar quién esté en contra de esa decisión. Y nos dice, ustedes, hijitos, son de Dios. Qué mensaje tan lindo en este día de hoy. Nosotros somos de Dios. Vos sos de Dios. Y yo soy de Dios también. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, acordarnos de que somos de Dios. No somos nuestros propios dueños. Nosotros somos simples administradores de las cosas de Dios. Incluso nuestro cuerpo es de Dios. Entonces, nosotros somos de Dios y ya hemos logrado la victoria sobre esa gente, nos dice. Pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Hoy en día, especialmente las mamás, que son las que más se preocupan, dicen qué difícil es encontrar jóvenes que estén hoy por el buen camino. Hoy ya no hay gente buena. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros de que sí hay. Y de que hay gente que está trabajando por el reino. A lo mejor no hacen tanto ruido como estos anticristos, que luchan por el mal, que luchan contra Dios. Luchan contra Dios. Y procuran de todas las formas. Y vemos estas manifestaciones en esta gente que destruye las iglesias. Y nos damos cuenta de que hay algo en contra de esta iglesia. Hay algo en contra de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a dar testimonio. A dar testimonio. A defender a Dios y a defender a su iglesia. Y nos dice que nosotros ya vencimos. Porque Dios es más fuerte que cualquier persona. Que cualquier motivo, filosofía, razonamiento, espíritu que les mueva a ellos. Y esa es nuestra tranquilidad. De que nosotros estamos sirviendo a Dios. Y nos dice, ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo y el mundo los escucha.
Qué importante es que cuidemos nuestro lenguaje. ¿De qué hablamos cada día? Hablamos de personas, hablamos de chismes, hablamos de cómo hacer dinero solamente. ¿O de qué hablamos? ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Qué palabras utilizamos? ¿Qué tanto hablamos de Dios? ¿Qué tan importante es Dios para nosotros? Cuando una persona está enamorada, todo el tiempo habla de esa persona y sí, y mi novia luego es la mejor, y mi novia luego es la más inteligente, y mi novia es la más linda, y mi novia luego cocina rico, y mi novia sabe cantar, y mi novia sabe bailar. Todo sabe hacer su novia. Y eso produce el amor. Y después la gente dice, bueno, ¿y vas a hablar toda la noche de tu novia o qué? Entonces, cuando uno está enamorado de Dios, uno aprovecha cualquier oportunidad para mencionarle y para destacar ese amor que tenemos. Entonces, es momento de anotar y hacerme la pregunta, ¿cuál es mi lenguaje? ¿De qué hablo cada día? Poder mirar hoy, este día lunes, ¿de qué estuve hablando? Entonces ahí nos damos cuenta de cuál es nuestra prioridad. Y nosotros estamos llamados a poder tener este lenguaje de hijos de Dios. Nosotros somos de Dios. Actuemos como hijos suyos. Actuemos como dignos hijos suyos. Y nos dice, nosotros en cambio somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos toca a nosotros? Anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio con nuestras palabras y con nuestra vida. El que es de Dios, el que en ese momento siente a Dios en su corazón y es tocado por el Señor, va a escuchar. Y de repente queremos con todo nuestro ser, especialmente que nuestra familia cambie, que nuestra familia se acerque a Dios, que nuestra familia se encuentre con el Señor. Y muchas veces eso no se da. Pero a nosotros, ¿qué nos toca? Acordarnos, nosotros somos de Dios y nos toca anunciar el Evangelio de palabra y de obra. Tarde o temprano el Evangelio va a tocar el corazón, siempre y cuando esa persona en algún momento decida abrir un poquito la puerta. Y cuando abre un poquito la puerta es como que ahí el Evangelio pone el pie para que no se vuelva a cerrar. Entonces, ¿qué nos toca? Anunciar el Evangelio y orar, rezar por ellos, rezar con intensidad. Y pensar de que nada es imposible para Dios y seguir obrando. Y nos dice, así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, tengamos las cosas claras. ¿Cuál es la verdad? No lo que el mundo nos quiere vender, sino lo que Dios nos reveló. Y continúa diciéndonos, ok, ya identificaron cuál es el espíritu de Dios. Y ahora viene el mandamiento. Nos dice, queridos míos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Y a mí me llama la atención como esas personas que luchan contra Dios, esos ateos, esas personas que realmente intentan destruir a Dios y a su iglesia, como a pesar de ese sentimiento que tienen, ellos igual le aman a otras personas. Y tal vez con su pareja o con su esposa, juntos. Ellos se aman entre ellos y juntos intentan hacer el mal, pero sin embargo siguen amándose entre ellos. Y ahí nosotros podemos darnos cuenta de que a pesar de todos esos errores que cometen esas personas, Dios también habita en ellos. De cierta forma, ese amor que se tienen entre ellos, ese amor también viene de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta de que la esperanza es lo último que se pierde y de que Dios está en todo y en todos. Nosotros estamos llamados a perseverar. Perseverar. Ese es el secreto. Y nos dice, amémonos porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es ese amor puro, es ese amor infinito, es ese amor incondicional, completo y para siempre. Y así quiere que nos amemos nosotros. Que sea un amor puro, un amor completo, incondicional y para siempre, para siempre. Ese es el amor que estamos llamados a tener. Entonces,
En oración pidámosle a Dios y digámosle, Señor, purifica mi amor. Señor, yo quiero amar como vos amás. Desinflama, Señor, mi ego. Desinflama, Señor, este enojo. Desinflama todo esto que no me hace amar como tú amas. Yo quiero amar como vos, Señor, porque yo te conozco. Y en la medida en la que pidamos eso, insistamos, vamos a ver el efecto de esa oración en nosotros. Y nos dice, miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Entonces, el amor se manifiesta. No es lo mismo saber que alguien te ama que sentir que alguien te ama. Entonces nosotros estamos llamados a hacerle sentir a la gente el amor de Dios y nuestro amor hacia ellos, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones. Y es ese amor el que va a lograr que esa persona pueda transformarse. Es ese amor el que toca el corazón para que se abran las puertas y pueda entrar el Señor. Amemos, amemos. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida. Dios quiere que nosotros vivamos y que vivamos para siempre. No que aquí, estos 20 años, 40 años que nos quedan, 60 años que nos quedan, vivamos de forma que después las consecuencias no sean las que Dios quiere para nosotros. Que no podamos ocupar ese lugar que Él reservó para cada uno de nosotros. Entonces, miremos lo que Dios hizo por nosotros. Cuando de repente queremos ser malos, hay veces que queremos ser malos y decimos, no puedo ser malo con esta persona, es demasiado buena. Esta persona me trata muy bien, yo no puedo ser malo con esta persona. Entonces, eso mismo ocurre con Dios. Cuando nosotros vemos lo que Él hizo por nosotros, entonces nos cuesta darle una respuesta diferente a la que Él nos dio. Una respuesta diferente al amor. Y nos dice, para que tengamos vida por medio de Él. Entonces Cristo asume sobre Él todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Él cargó con todos los pecados en la cruz. Y Él canceló esa deuda que teníamos nosotros con Dios, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Murió y resucitó para mostrarnos, para darnos vida, para darnos esperanza. Y para que nosotros, una vez llenos de su vida, podamos dar vida al resto. Y devolverle a la gente esa sonrisa en el rostro, esas ganas de vivir, esa felicidad de poder compartir con la gente, esa felicidad de poder servir, esa felicidad de sentir el amor de Dios. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Y nos dice en el 10, en esto está el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. A esto el Papa Francisco le llama primerear. Es decir, que Dios nos amó primero, Dios toma esa iniciativa. Nosotros muchas veces, no, que el otro me pida perdón primero. No, que el otro me diga primero que me quiere. Y así somos, orgullosos. Imagínense que Dios, el creador de todo el universo, de todo lo visible y lo invisible, Él se abaja, Él se hace pequeño. Esa kenosis, Él se hace pequeño, Él se hace humilde, Él se hace todo en todos para ganarnos a todos. Él toma la iniciativa. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de tomar la iniciativa con los hermanos? Y nos dice, no consiste en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Entonces, Dios se dio cuenta de que nosotros no íbamos a poder dimensionar lo que es el amor si Él no enviaba a su propio Hijo. Y que ese propio Hijo entregue su vida. Él dice, nadie me la quita, sino que yo la entrego voluntariamente para mostrarnos a nosotros qué es el amor verdadero y a qué punto está dispuesto a llegar. Queridos, dice en el 11, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente, el uno al otro. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros.
¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Porque nos ha comunicado su Espíritu. Imagínense lo bueno que es Dios. Decidió que su Espíritu y el Espíritu de su Hijo viva dentro nuestro. Dentro tuyo vive el Espíritu de Dios. No es poca cosa eso. Al contrario, es lo más grande que Dios podía habernos regalado. Que su Espíritu viva dentro nuestro. Y nos dice, ¿cómo sabemos por qué su Espíritu vive dentro nuestro? Él nos comunicó su Espíritu. Nosotros no teníamos la capacidad de alcanzar a Dios y obtener de Él su Espíritu. Entonces, Él se hace pequeño. Y Él vino a la tierra para luego subir y desde allá enviarnos el Espíritu Santo, para que nosotros continuemos su ministerio, sus obras. Y nos dice en el 14, pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Entonces, no solamente Dios envió, sino que nosotros mismos vimos, nosotros mismos somos testigos de lo que Dios obra. Nosotros somos testigos de lo que Dios obró en nuestras vidas. Nosotros sabemos ese regalo que Dios nos hizo. Nosotros sabemos y estamos seguros de que fue Él. Entonces damos testimonio. Es esa vista muchas veces lo que nos hace a nosotros creer. Y dice, quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Un reino dividido no puede subsistir, nos dice el Señor. Entonces, quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Y eso significa que todo lo que esa persona diga es verdad? No. Hay personas que pueden, a pesar de tener a Dios dentro, equivocarse. Tal vez por la cultura en la que nacieron, tal vez por la familia, tal vez por diferentes motivos. Y nos dice, por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Y es ese amor el que me tiene a mí aquí, firme y contento, todos los lunes. Para mí los lunes son los días del Señor. Día de ayuno, día de encuentro con Él. Y la verdad que de repente pienso y me cuesta imaginarme cómo serían los lunes para mí sin Dios, sin este espacio de encuentro con Él. Y fue ese amor el que me tocó. Fue ese amor el que a mí me hizo darme cuenta de que Dios quería más. De que Dios quiere todo. Dios quiere todo. Dios no quiere un amor a medias. Él nos muestra el amor que Él quiere. El amor quiere un amor oblativo, un amor completo, entero. Dios quiere todo nuestro corazón. Y en la medida en la que se lo entreguemos, Él nos va a transformar y nos va a dar todo eso que nosotros necesitamos. Y nos dice nuevamente, Dios es amor, Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Cuando el amor en nosotros alcanza su perfección, dice el 17, miramos con confianza al día del juicio, porque ya somos en este mundo como es Él. Entonces, vivamos de forma que no importa cuándo nos toque morir, que cuando nos toque entregar la vida, que la entreguemos de la forma en la que más gloria se le dé a Dios. Que en el momento de partir digamos, Señor, junto a vos me voy. Misión cumplida aquí en la tierra. Es momento de irme junto a vos y junto a todos los santos que ya nos esperan arriba, guiados especialmente por nuestra Santa Madre, por María Santísima, y encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sigue acompañándonos aquí en el día a día y que también está reinando, porque la gente de repente piensa, no, Él está sentado allá arriba. Sí, pero al ser en espíritu, entonces Él tiene la capacidad de estar en todos lados. Y nos dice, cuando el amor alcanza su perfección, miramos con confianza al día del juicio. Entonces, esta noche podemos hacer una reflexión y pensar, si hoy me llama el Señor, ¿cómo voy a estar? ¿Será que voy a estar tranquilo por todo el amor que di? O tal vez me voy a arrepentir de muchas cosas. Entonces, como sea que estemos, tomemos la decisión de amar más. Y entonces cada día vamos a poder mirar con confianza al día del juicio y decir, Señor,
Yo sé que mi juicio va a ser duro. Yo recibí mucho, y al que mucho le diste, mucho le vas a pedir. Pero hice mi mayor esfuerzo. Hice mi mayor esfuerzo y aquí estoy, Señor. Yo sé que mi juicio va a ser duro, pero me preparé para este día. Y aquí estoy frente a ti, acudiendo a tu misericordia y acudiendo a tu amor. Así estamos llamados a vivir. Y nos dicen, en el amor no hay temor. Entonces aquí nos da una pista de lo que vamos a ver hoy con respecto al temor de Dios. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Entonces al comienzo uno tiene temor por el castigo, después uno deja de moverse por ese temor y empieza a moverse por el amor. Ya no por lo que va a pasar si es que fallo, sino por un amor que te motiva para poder obrar el bien. Nuevamente, si hacemos una comparación con una relación de noviazgo, por ejemplo, entonces, ¿yo por qué le hago el bien a mi novia? ¿O por qué le soy fiel, por ejemplo? ¿Por miedo a que me deje si es que descubre que soy infiel? ¿O porque realmente le amo y quiero lo mejor para ella y quiero hacerle feliz? Entonces, es lo mismo con Dios. ¿Por qué le soy fiel? ¿Por miedo a lo que me va a pasar si no soy fiel? ¿O porque le amo y quiero hacerle feliz? No solamente que me ame, sino que sea feliz conmigo, que Dios se alegre conmigo. Y el Espíritu de Dios se puede entristecer. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, voy a buscar el pasaje, pero creo que era Isaías, en donde decía que se puede entristecer al Espíritu Santo. Entonces, no entristezcamos a Dios, al contrario, alegrémosle. Y nos dicen, en el amor no hay temor, el amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, es un mentiroso. ¿Y qué nos dice, qué nos dice San Juan en el capítulo 8, versículo 44? Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, seamos coherentes, llevemos una vida coherente. Si somos cristianos, amemos. Amemos no a nosotros mismos, cuidando nuestro cuerpo, y amemos al resto, cuidándole a los demás. No solamente cuidando el cuerpo, sino la mente y el espíritu. Y nos dice, si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces es muy fácil decir, Señor, yo te amo, y hacer oración y alabanzas y cantar y darle gracias, y después tratarle al resto como si fuera que Dios no existe, como si fuera que Dios no está dentro de ellos. Entonces, esas son las dos dimensiones de la cruz, esa dimensión vertical de nuestra relación con Dios y la dimensión horizontal, que es nuestra relación con el prójimo. Entonces estamos llamados a vivir ambas dimensiones, no solamente el amor al prójimo y dejar de lado a Dios, sino amar a Dios y al prójimo. Y nos dice, pues este es el mandamiento que recibimos de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Síntesis: el amor. En la medida en la que amamos, Dios vive en nosotros y nosotros permanecemos en Él. En la medida en la que amamos y vivimos en ese amor, vamos a mirar tranquilos, con confianza el día del juicio, y Dios se va a alegrar con nosotros. En la medida en la que más amemos a Dios, menos temor vamos a tener a lo que nos depara el futuro, porque sabemos de que en ese amor Dios va a estar, de que Dios va a estar en la situación en la que nos toque estar. Entonces, de esta forma pasamos al capítulo número 10 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a empezar en el versículo 1 y vamos a ir hasta el versículo número 23. Este es el momento de poder tomar un poco un respiro, de poder aflojar los músculos, de poder pedirle, Señor, renueva mi energía, renueva mis fuerzas. Yo quiero seguir escuchándote, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo en tu amor. Así que con ese ánimo, con esa actitud, vamos a continuar nuestra catequesis.
Nosotros traemos el agua, traemos las tinajas y el Señor se va a encargar de convertir esta catequesis en un encuentro con Él, en ese vino de alegría. Habíamos visto en el final de Hechos, capítulo 9, que Pedro visitaba las iglesias y vimos también en el mapa las distancias que recorrió. Y entonces hoy vamos a ver cuál es la siguiente acción de Pedro movido por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10. Vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era un capitán del batallón itálico. Era un hombre piadoso y al igual que toda su familia, era de los que temen a Dios. Daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Una tarde, alrededor de las 3, tuvo una visión de la que no pudo dudar. Un ángel de Dios entraba a su habitación y le llamaba: Cornelio. Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo. Le dijo: ¿Qué pasa, Señor? El ángel respondió: Tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Ahora envía algunos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón llamado Pedro, que se aloja en la casa de Simón el curtidor, que está junto al mar. Apenas desapareció el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 criados y a un soldado piadoso que estaba a su servicio. Les explicó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras iban de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era el mediodía. Sintió hambre y quiso comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo. Era como una tienda de campaña grande, cuyas 4 puntas venían a posarse sobre el suelo. Dentro había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le habló: Pedro, levántate, mata y come. Pedro contestó: De ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro. Y se le habló por segunda vez: Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió por 3 veces. Después aquella cosa grande fue levantada hacia el cielo. Después de volver en sí, Pedro buscaba en vano el significado de aquella visión, cuando justamente se presentaron los hombres enviados por Cornelio. Habían preguntado por la casa de Simón y ahora estaban a la puerta. Llamaron y preguntaron si se alojaba allí Simón, llamado Pedro. Como Pedro aún seguía recapacitando sobre la visión, el Espíritu le dijo: Abajo están unos hombres que te buscan. Baja y vete con ellos sin vacilar, pues los he enviado yo. Pedro bajó a donde ellos y les dijo: Yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es el motivo que los trae hasta aquí? Ellos respondieron: Nos envía el capitán Cornelio. Es un hombre recto, de los que temen a Dios, y lo aprecian todos los judíos. Ha recibido de un santo ángel la orden de hacerte venir a su casa para aprender algo de ti. Entonces Pedro los invitó a pasar y les dio alojamiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, entonces aquí vemos que dice que vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era un capitán del batallón itálico. Entonces, esta persona que se llamaba Cornelio era un gentil, era una persona no judía, capitán del batallón itálico, nos dice. Y nos dice: era un hombre piadoso y al igual que toda su familia era de los que temen a Dios, de los que temen a Dios, y temen a Dios entre comillas. Entonces,
a qué se refiere este tema de que temen a Dios. Y ahí enlazamos con lo que habíamos dicho con respecto al amor, que en el amor no hay temor. Entonces, ¿qué es este temor a Dios? ¿Qué es este temor a Dios? Es un don del Espíritu Santo. Es el don que llamamos temor de Dios. Sabiduría, templanza. Después, ciencia, temor de Dios. Tarea. ¿Cuáles son esos 7 dones del Espíritu Santo? Hoy vamos a ver uno de esos dones que es el temor de Dios. Y este temor de Dios, hay varias personas a las que estuve escuchando para poder entender aún mejor qué es el temor de Dios y cuáles son estas enseñanzas de parte de la iglesia. Y ahí encontré, por ejemplo, la enseñanza del padre Adolfo, del que suele compartir siempre los videos en nuestro grupo de WhatsApp. Y el padre Adolfo nos dice en una de sus enseñanzas que el don de temor de Dios viene a fortalecer 2 virtudes. Las virtudes de la esperanza y de la templanza. De que nosotros vamos a esperar esa vida eterna y de que podamos tener ese dominio propio. Entonces el temor de Dios viene a fortalecer nuestro dominio propio y nuestra esperanza en la vida eterna. Y ahí podemos escuchar al Papa Francisco y él nos dice, este don nos permite imitar al Señor en humildad y en obediencia. Entonces este temor de Dios que nos habla aquí, que este capitán tenía, nos ayuda, nos permite imitar al Señor, imitar a Cristo en la humildad y en la obediencia. Con valentía y con gozo, nos dice el Papa. Entonces nos permite imitar a Cristo en la obediencia. Muchas veces queremos nosotros hacer lo que nosotros queremos. ¿Y qué la iglesia me va a venir a decir a mí si es que puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro? Entonces ahí nos damos cuenta de que no somos obedientes. No somos obedientes a lo que Dios nos dice. Dios en su palabra nos dice, esto es lo que hace impuro al hombre. Esto que sale de dentro. Y Jesús nos cita uno tras otro. ¿Qué es lo que sale dentro y nos hace impuro? Y nosotros decimos, no, ¿por qué me va a hacer impuro? Entonces somos desobedientes. Entonces este temor de Dios nos ayuda a ser obedientes y humildes, así como Cristo fue obediente y humilde. Nos dice también es una alarma que nos llama la atención cuando no andamos por buen camino. Hay veces que estamos viviendo en pecado y nos damos cuenta que no podemos salir de esa situación y nos damos cuenta de eso y decimos, esto no está bien. Yo no tengo que vivir así. Entonces ese también es el don de temor de Dios. Y ahí nos damos cuenta de repente de que ese camino nos va a llevar a un destino al que no queremos ir. Entonces ahí actúa el temor de Dios. Y Fray Nelson tiene una cátedra muy muy buena con respecto al temor de Dios. Y él explica, en 7 minutos, él explica qué es este don del temor de Dios. Y nos dice que este temor de Dios tiene 3 fases. Tiene 3 fases. En la fase número 1, él nos explica de que es muy parecido al miedo. Pero que este temor de Dios es diferente al miedo, porque el miedo humano te paraliza. En cambio, este temor de Dios te lleva a mejorar, te lleva a convertirte. Y hay veces que es así, si bien nosotros pensamos y decimos, bueno, es el amor lo que nos tiene que mover, hay veces que el miedo también nos mueve. Y ese miedo muchas veces es el primer paso. Cuando nosotros estamos recién en el comienzo de nuestra conversión, entonces es muchas veces ese miedo a lo que nos va a pasar lo que nos mueve. Entonces ahí nos dice él que este temor de Dios muchas veces actúa como algo parecido al miedo. ¿Y qué hace? Nos hace a nosotros ver la consecuencia de nuestro pecado. Ver la consecuencia de nuestro pecado. Y nos dice que te motiva a cambiar de vida. Y él da un ejemplo. Nos dice, había un muchacho de que estuvo en un accidente de tránsito. En ese accidente fallecieron sus amigos, pero él sobrevivió, como muchas veces pasa. Entonces él sobrevivió y después viene alguien y le dice, vamos a tomar, dale, vamos a tomar, vamos a farrear, y después no importa cómo volvemos, eso vamos a ver a la vuelta. Y él le dice, no,
Yo ya no estoy para esas cosas. Entonces nos damos cuenta como ese miedo a la muerte o ese miedo a las consecuencias del pecado le lleva a actuar diferente. Y muchas veces es el primer paso que Dios aprovecha para poder llevarnos al paso más alto. Entonces, ese temor de Dios hay veces que al comienzo se manifiesta como un miedo al pecado, como un miedo a las consecuencias, como un miedo al infierno, un temor a la condenación y una conciencia, nos dice Fray Nelson, una conciencia de que voy a rendir cuentas. Lo mismo dice el Papa, de que en algún momento voy a rendir cuentas y que Dios es el Señor, de que no soy yo el que decida dónde realmente quiere irse y vive como quiere y se va a ese lugar. Entonces, muchas veces nosotros no queremos hablar de estos temas porque decimos no, y si la gente se siente mal o algo, pero sin embargo tenemos que hablar y tenemos que decir las cosas como son, aunque eso muchas veces nos duela y aunque nos cuesta aceptar. Sin embargo, este temor de Dios nos ayuda a nosotros a salir de esa situación. Entonces, en la primera etapa de la conversión es parecido a un miedo, nos adquirimos conciencia de nuestro pecado. Después, en una segunda fase, Él nos dice, es como una tristeza, de que me doy cuenta de todo lo que yo me estaba perdiendo. Así como decía San Agustín, tarde te amé, hermosura, hermosura tan grande y tan profunda. Tarde te amé. Te buscaba afuera y estabas dentro mío. Entonces, el darse cuenta y decir, wow, el otro día, bueno, no es el otro día, en marzo, cuando se estaban organizando las reuniones para las misiones familiares, perdón, las misiones universitarias, le encontré a un amigo que empezó a hacer misa diaria. Y él me dice, yo no entiendo por qué nadie me dijo esto antes. Es lo mejor que existe. Te ayuda a estar mejor, a tener más fuerza, a estar más cerca de Dios. Y realmente no sé cómo no empecé antes. Entonces, es como que uno dice, qué lindo hubiese sido si hubiese empezado antes. Entonces, ese también el temor de Dios. Entonces, primero me pareció un miedo, después de decir, bueno, todo esto me estaba perdiendo y yo no quiero perderme esto. Yo no quiero perderme esto. Y finalmente, en el nivel más alto, ¿sí? Llega un temor que es un temor de ofender a Dios. Pero no por las consecuencias nuevamente, sino porque uno tanto le ama a la persona que no le quiere fallar. Tanto le amo a mi novia que yo no quiero que ella esté triste, yo no quiero fallarle. Entonces es ese el grado más alto del temor de Dios. Y nos dice que es un don que acompaña el camino del cristiano, desde la conversión hasta la perfección, hasta la santidad. Del arrepentimiento de nuestros pecados hasta el crecimiento y perdón, desde el arrepentimiento al crecimiento y del crecimiento al amor. Entonces, es eso lo que hace el don del Espíritu Santo del temor de Dios. Y nos dice que sin este don, es prácticamente imposible no pecar. Prácticamente imposible no pecar. Porque por ahí se empieza, nos dice. Entonces, si yo pienso de que no tienen consecuencias mis actos, yo pienso de que no tienen consecuencias mis actos. Yo no me doy cuenta de las cosas que yo voy a perder como consecuencia de mis actos. Y yo no amo. Entonces, ¿por qué yo voy a hacer el bien? Voy a vivir pecando. Porque el pecado da gusto. Por eso la gente peca. Si no fuera placentero, si no diese gusto al pecado, nadie iba a cometer el pecado. Pero el problema son las consecuencias de ese pecado. Que nos dice la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. El salario del pecado es la muerte. Entonces, nos dice aquí que sin este don del temor de Dios, sería casi imposible no pecar. ¿Por qué? Existe una mínima posibilidad de que nosotros no pequemos sin tenerlo. Sin embargo, en nuestra fragilidad, este don nos ayuda a primero arrepentirnos, convertirnos, crecer y finalmente alcanzar el amor. Josué 1:9 nos dice, yo te mando que seas valiente y esforzado. Entonces Dios no nos va a pedir que nosotros tengamos miedo y nos va a pedir al mismo tiempo que seamos esforzados. Entonces, vamos a mencionar ahora algunos pasajes bíblicos para entender mejor este temor de Dios.
Fernando Casanova, nuestro querido hermano, él tiene un video también donde él explica este temor de Dios y él cita los pasajes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que mencionan al temor de Dios. Entonces ahora nosotros vamos a citar esos mismos pasajes. En el Salmo número 34, versículo 12 nos dice: vengan hijos y pónganme atención, quiero enseñarles el temor del Señor. Entonces, tener miedo a algo nadie necesita enseñarnos. Un miedo a una avalancha, a una tormenta, miedo a alguna enfermedad tal vez. Entonces, ese miedo no hay nada que enseñar. Entonces, ¿por qué aquí dice: vengan hijos, pónganme atención, quiero enseñarles el temor del Señor? Porque este temor es diferente al miedo humano. Entonces, es por eso de que aquí menciona de que es necesaria esta enseñanza, para que nosotros entendamos qué hace este don en nosotros. Salmo 111:10 dice: el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Entonces, para conocer a Dios primero es necesario que yo entienda cuál es mi lugar, de que Él es el Señor, de que Él es el Dios creador, que Él es el Todopoderoso. Entonces, una vez que yo entiendo eso y yo entiendo cuál es mi lugar, entonces a partir de ahí, con esa humildad, yo puedo reconocer que el camino de Dios es el camino de la santidad. Proverbios 1:7 dice: el comienzo del saber es el temor de Yahvé. Únicamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Solamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, ¿cuál es nuestro camino? Es un camino de disciplina. Es un camino de perseverancia. Si nosotros queremos una vez por semana encontrarnos con el Señor y después tratar de vivir ese amor que Él nos pide, no vamos a poder. No vamos a poder. Entonces necesitamos encontrarnos con el Señor todos los días, ser disciplinados en nuestra vida de oración. Disciplinados en la vida de oración. Y en la medida en la que nosotros somos humildes, podemos alcanzar su sabiduría. Nos dice luego en 2 Corintios 7, versículo 1: teniendo pues tales promesas, queridos míos, purifiquémonos de toda mancha del cuerpo y del espíritu, haciendo realidad la obra de nuestra santificación en el temor de Dios. En el temor de Dios. Entonces, purifiquémonos de toda mancha del cuerpo y del espíritu, nos dice. Que nos purifiquemos, haciendo realidad esa obra de santificación en el temor de Dios. Entonces, en la medida en la que nos convertimos, crecemos y alcanzamos el amor. Esa obra del temor de Dios, esa obra de santificación que nos lleva de pecadores empedernidos a pecadores menos empedernidos y eventualmente a santos. Entonces, estamos llamados a perseverar. Es un camino de perseverancia, de disciplina, de humildad y de obediencia. De obediencia. Y si nosotros queremos saber cuáles son los efectos de este don del temor de Dios, podemos leer el libro del padre Antonio Rollo, que se llama Teología de la Perfección Cristiana. Nosotros habíamos visto en la catequesis anterior que estamos llamados a ser santos. Entonces estamos viendo esas herramientas y cómo el Espíritu Santo va obrando para purificarnos, para santificarnos, para llevarnos hacia Dios, para asemejarnos a Él y así podamos obrar aquí en la tierra para mayor gloria suya. Entonces, 4 efectos del temor de Dios. Primero, un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios que la sumerge en una adoración profunda, llena de reverencia y humildad. Entonces, nos lleva a un sentimiento de la grandeza y la majestad de Dios, a darnos cuenta de qué grande realmente es Dios. Y eso nos lleve a querer adorarle, a hacer esa adoración. Muchas veces en silencio es estar nomás con Él, contemplando su majestad. Segundo efecto, un horror al pecado y una vivísima contrición por haberlo cometido. Es decir, un dolor por los pecados, darnos cuenta de que estuvo mal y que tiene consecuencias. Y de que a lo mejor nos cuesta al permanecer lejos de Dios para siempre.
Entonces, primero, darnos cuenta de la majestad de Dios. Segundo, un horror al pecado, que hagamos lo que sea con tal de no pecar. Y los santos eran capaces de entregar su vida con tal de no pecar. Sigamos su ejemplo. Una vigilancia extrema, dice, para evitar las menores ocasiones de ofender a Dios. Eso es lo que decimos en el pésame, y evitar toda ocasión próxima de pecado. Entonces, la majestad de Dios, un horror al pecado y sentirnos mal cuando lo cometemos. Una vigilancia, es decir, estar atentos, ser prudentes. Eso nos da el temor de Dios. Y finalmente un desprendimiento afectivo perfecto de todo lo creado. Es decir, no apegarnos a las cosas, sino solamente a Dios. Esos son los 4 efectos. Sentimiento de la majestad de Dios que nos lleva a adorarle, un horror al pecado que nos lleva a sentirnos mal cuando cometemos un pecado para que nos lleve ese sentimiento al arrepentimiento, a la conversión. Tercero, una vigilancia extrema nos lleva a una prudencia de evitar los pecados. Muchas veces decimos, no, pero ya estaba ahí. Y sí, pero el tema es que ¿por qué nos expusimos ahí? Es mejor no exponerse. Y finalmente dice desprendimiento perfecto de todo lo creado. Bueno, perfecto, muy lindo el don de temor de Dios, pero ¿cómo hago para alcanzar ese don? Entonces el Padre Rollo nos explica y nos dice primero, meditar con frecuencia en la infinita grandeza y majestad de Dios. Entonces dedicarle un tiempo en el día y pensar qué grande es el Señor que hoy me regaló esto, qué grande es el Señor que hoy me acompañó en esta situación difícil. Meditar con frecuencia en su infinita grandeza. Segundo, acostumbrarse a tratar a Dios con filial confianza, pero llena de reverencia y respeto. Es decir, tratar a Dios como hijos. Decirle, papá, buen día. Hoy yo quiero esto, papá. Yo te amo y te pido que se cumpla tu voluntad. Eso es tratar a Dios con reverencia como hijos. Entonces, meditar con frecuencia en su grandeza, rezar a Dios, a tratar a Dios con filial confianza, confiado en que somos hijos, pero con respeto, nos dice él. Meditar con frecuencia en la infinita malicia del pecado y concebir un horror hacia él, es decir, pensar realmente en qué consecuencias tienen nuestros pecados. A veces decimos, ¿qué consecuencia tiene tener relaciones antes del matrimonio, por ejemplo? Y uno muchas veces no dimensiona hasta que de repente esa relación se termina y generalmente la que termina siendo más afectada es la mujer, porque para ella es como una donación total, una entrega total de todo lo más valioso que tiene. Y tal vez para nosotros los hombres, que somos más brutos en general, nos cueste menos recuperarnos. Entonces, ¿cuánto dolor se hubiese evitado si es que no hubiésemos tenido esas relaciones? Porque ¿qué pasa? Ahí se empieza a vivir como si fueran esposos y no como si fueran novios. Entonces, cuando se termina esa relación, es como que su esposo le dejó o su esposa le dejó. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de la consecuencia del pecado. Y eso sin destacar la consecuencia que tiene en el alma ese pecado. Entonces, adquirir conciencia de la majestad de Dios, tratarle como hijos pero con respeto, adquirir un horror hacia el pecado, darnos cuenta de las consecuencias, pensar qué realmente está ocurriendo cuando yo cometo este u otro pecado. Después nos dice en el 4, poner especial cuidado en la mansedumbre y humildad en el trato con el prójimo. Entonces, mansedumbre y humildad con el prójimo. Y finalmente, la quinta nos dice pedir con frecuencia al Espíritu Santo el temor reverencial de Dios. Entonces, última vez repetimos. Primero, meditar con frecuencia, pensar, reflexionar en la grandeza de Dios. Segundo, acostumbrarse a tratar a Dios de una forma, no decirle, Señor, yo quiero esto y si vos no me das esto. Esa no es la forma de tratar a Dios. Esa no es la forma de tratar a Dios, sino tratarle con confianza, con amor, con reverencia, con respeto. Segundo, ese fue el segundo. Tercero, meditar la consecuencia del pecado. Cuarto, poner especial cuidado en la forma de tratar al prójimo, tratarle con mansedumbre y con humildad. Y finalmente, pedir el don. Pedirle, Señor, dame ese temor de Dios. Señor, yo quiero dejar de pecar. Señor, yo quiero serte fiel. Dame, Señor, ese don de temor de Dios.
que yo pueda tener un horror hacia el pecado, que yo pueda alejarme de esas situaciones. Y en la medida en la que experimentamos este temor de Dios y vivimos la gracia, nos damos cuenta de la felicidad de poder triunfar sobre el pecado, de poder triunfar sobre la tentación y decir, Señor, hoy pude serte fiel. Gracias, Señor. Y te da una alegría y una sensación de paz y de plenitud y de comunión con el hermano. Entonces, esta es nuestra enseñanza sobre el temor de Dios. Y aquí nos dice que Cornelio era una persona que temía a Dios y su familia también. ¿Sí? Todo eso para dimensionar y entender qué es el temor de Dios. Y nos dice, era un hombre piadoso y al igual que toda su familia, era de los que temen a Dios. Daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Qué importante es dar limosna. Muchas veces decimos, no, yo ya estoy dando esto, yo ya estoy haciendo esto. Es importante la limosna también. Ahí nosotros nos damos cuenta de que nos desprendemos de las cosas materiales. A veces decimos, pero ¿y cómo voy a dar si a mí apenas me alcanza? Y tal vez es cuestión de confiar en Dios y realmente dar eso poco que tenemos, o tal vez lo mucho que tengamos, para confiar en Él, en que Él nos va a proveer y nada nos va a faltar. Él va a hacer que nada nos falte. Entonces un símbolo de confianza a Dios y de amor al prójimo. Y eso hacía Cornelio. Dice, daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Entonces, limosna y oración, dos claves para el cristiano. Una tarde alrededor de las 3, nos dice, tuvo una visión de la que no pudo dudar. Aquí San Beda el Venerable nos dice que no es coincidencia que haya sido a las 3 de la tarde que haya tenido esta visión. De que a las 3 de la tarde fue la hora en la que el dueño del espíritu, en el que él se iba a bautizar, entregó su espíritu. A la hora en la que él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, no es coincidencia que a las 3 él haya tenido esta visión, sino que está relacionado con que a esa misma hora es Cristo, el dueño del Espíritu Santo, con el Padre, evidentemente, el que iba a conocerle. Y nos dice, una tarde alrededor de las 3 tuvo una visión de la que no pudo dudar. Entonces, hay veces que realmente uno tiene visiones tan claras que uno dice, esto viene de Dios. Y si por ahí uno tiene una duda, analizo el espíritu, como decía la carta de Juan, y presento a la iglesia. Y ahí mi director espiritual o una persona con suficiente formación o varias personas pueden ayudarme a entender esa visión. Y nos dice, Cornelio, un ángel de Dios entraba a su habitación y le llamaba, Cornelio. Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo. Los judíos estaban bastante convencidos de que si veían un ángel era o porque estaban muertos o porque estaban cerca de la muerte. Entonces muchas veces les inspiraba miedo. O directamente por ser algo desconocido, el miedo a lo desconocido. Y nos dice, le dijo, ¿qué pasa, Señor? El ángel respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Cada obra que nosotros hacemos, Dios ve. Hay veces que la gente no ve, hay veces que la gente no agradece, hay veces que a la gente no le importa, pero Dios ve. Y no existe obra tan pequeña que para Él no sea tenida en cuenta. Un vaso de agua no va a pasar de largo. Entonces, no va a quedar sin recompensa. Entonces, obras de caridad. Obras de caridad. Y le dice tus oraciones y tus limosnas, ambas cosas, esa relación con Dios, esos pedidos, esas conversaciones con Él, ese trato con Él, acaban de ser recordadas ante Él, dice. Alguien le hizo recordar a Dios, Señor, probablemente pudieron haber sido los ángeles, los santos, no sabemos. Y nos dice, ahora envía a algunos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón llamado Pedro, que se aloja en la casa de Simón el curtidor. Entonces el ángel le da una instrucción precisa y le dice, es esto lo que tenés que hacer. Vas a llamarle a Pedro y él te va a enseñar.
Y dice, apenas, en el 7, apenas desapareció el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 criados y a un soldado piadoso que estaba a su servicio. Les explicó todo y los envió a Jope. Y los envió a Jope. Entonces, ejemplo para nosotros. ¿Cuántas veces ya leímos en toda nuestra catequesis de que cuando Dios habla, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente actuar. Inmediatamente actuar, porque si no, el mundo nos lleva, nos distrae y ya se nos fueron las ganas, ya no se nos fue la motivación. Entonces, en el momento en el que sentimos de que Dios nos pide algo, ese es el momento de actuar. Y nos dice, Cornelio, apenas desapareció el ángel, le llamó a las 2 personas para que le ayuden en esta labor. Les explicó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras iban de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Aquí Orígenes nos destaca de que no es coincidencia que Pedro haya subido a la azotea para orar. Y nos dice que haya subido, que nos narre de que subió a la azotea, nos quiere decir para mostrarnos que Pedro, porque había muerto con Cristo, buscaba las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios y no las cosas de la tierra. Entonces él sube a orar a la azotea porque nos quiere decir que Pedro, muerto con Cristo, busca las cosas de arriba. Ejemplo para nosotros. Busquemos las cosas de Dios. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Uno, crecer en espíritu, acercarnos a Dios, estar con Él. Estar con Él. Ahora hace poco volví a retomar, es como que durante esta pandemia fue difícil hacer misa diaria, pero ahora volví a retomar y cada día a las 7 de la mañana procuro ir a misa y que ese sea mi inicio, que esa sea mi prioridad uno en la vida, que pueda realmente estar con Jesús. Ese es mi anhelo más grande. Entonces, yo tengo que actuar en consecuencia, yo tengo que buscar las cosas de arriba, pero yo tengo que irme a lo alto, yo tengo que dejar de hacer muchas cosas terrenas para poder alcanzar. Y ese es el camino, no existe otra forma, no se puede hacer todo al mismo tiempo, no se puede tener como se dice popularmente el pan y la torta. Entonces subió a la azotea para orar, era el mediodía. Sintió hambre y quiso comer, nos dice. Sintió hambre y quiso comer. Entonces aquí se destaca el ayuno. San Ambrosio nos dice, ¿qué propósito tiene la Escritura al enseñarnos que Pedro ayunó y que el misterio del bautismo de los gentiles, el misterio del bautismo de los gentiles, le fue revelado cuando ayunaba y oraba, sino para mostrar que los santos mismos, cuando ayunan, se vuelven más ilustres? Moisés recibió la ley cuando estaba en ayuno, y así Pedro, cuando estaba ayunando, se le enseñó la gracia del Nuevo Testamento. También Daniel, en virtud de su ayuno, detuvo las mandíbulas de los leones y vio los eventos de tiempos futuros. Entonces, el ayuno es físico, hermanos. El ayuno es físico. Aquí vemos nuevamente, y San Ambrosio nos dice, ¿por qué nos dice de que estaba ayunando? Para que nosotros dimensionemos la importancia del ayuno. El ayuno hace que nuestro cuerpo se debilite, pero nuestro espíritu se fortalezca. Entonces, ¿qué ayuno nos pide la iglesia? Voy a compartirles después los enlaces, pero principalmente el ayuno que nos pide es 2 comidas pequeñas en el día que sumadas entre sí no den la comida grande. Entonces, por ejemplo, puede ser una comida pequeña en el desayuno, un almuerzo de mayor tamaño y una merienda o una cena pequeña. Entonces, que entre la cena y el desayuno no alcancen al tamaño de la comida del almuerzo. Ese es el ayuno que nos pide la iglesia. Y en la medida en la que ayunamos, podemos conocer los frutos que produce nuestro espíritu. Una vez yo llegué a hacer un ayuno a pan y agua y realmente
Es impresionante cómo Dios te da la fuerza para hacer todo lo que tenés que hacer y las consecuencias espirituales que traen ese tipo de ayuno. Entonces, es importante que cada persona pueda analizar su condición de salud y que pueda realmente ayunar. La iglesia nos invita a ayunar todos los viernes del año para que nosotros podamos hacer causa común con Cristo. Es decir, Señor, un día como hoy vos moriste, hoy yo quiero morir un poco para poder resucitar contigo. Que muera un poco mi cuerpo para que viva mi espíritu. Entonces, aquí se destaca el ayuno. Entonces tenemos limosnas, oración, ayuno. Tres claves que nos presenta hoy este pasaje del Evangelio del Espíritu Santo, como le llamaban los primeros cristianos. Y nos dice, mientras le preparaban la comida tuvo un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo. Algo que era como una tienda de campaña grande cuyas cuatro puntas venían a posarse sobre el suelo. Dentro había toda clase de cuadrúpedos, de animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le habló: Pedro, levántate, mata y come. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. Y se le habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado no lo llames impuro. Esto se repitió por 3 veces. Después aquella cosa grande fue levantada hacia el cielo. Entonces, ¿qué nos indica aquí? ¿Qué nos indica aquí esta visión? Estaba Pedro rezando en la azotea, era el mediodía, estaba ayunando y en la visión dice, se le abre el cielo y desciende del cielo una tienda de campaña, es decir, una tienda como una carpa. Adentro había animales, cuadrúpedos, aves, reptiles y una voz que le dice, mata y come. Pedro dice no, y ahí la voz le responde, no digas que es impuro lo que es llamado puro por el Señor. Y San Juan Crisóstomo nos dice, Dios le había mostrado a San Pedro que nadie es impuro por su naturaleza. No es la naturaleza de ser judío o gentil o musulmán o protestante o una persona indígena que no tuvo contacto con la civilización lo que le hace inmundo. Y ahí Jesús nos aclara, lo que sale del corazón humano es lo que hace impuro al hombre. Y nos dice, por tanto, fue sin objeciones, nos dice. Como, ¿qué pasa? ¿Por qué Pedro haría una objeción de entrar a la casa de Cornelio? Cornelio era un capitán del batallón itálico, es decir, era un gentil. Los judíos tenían prohibido entrar en casas de gentiles, porque ellos se hacían impuros. Entonces esta visión le muestra, no es impuro, Dios quiere salvar a todos. Estos animales que vos pensás que son impuros, no son impuros. Nadie es impuro por naturaleza. Eso es lo que le muestra a Pedro. Entonces Pedro entiende eso a medias, pero entendió de que el Espíritu Santo le estaba diciendo eso. ¿Y por qué? Porque después el Espíritu le dice. Él no terminaba de entender la visión. Entonces hay veces que nosotros no terminamos de entender y Dios de alguna forma nos muestra. En la medida en la que perseveramos en entender su voluntad. Y ahí dice, después de volver en sí, Pedro buscaba en vano el significado de aquella visión, cuando justamente se presentaron los hombres enviados por Cornelio. Habían preguntado por la casa de Simón y ahora estaban a la puerta. Llamaron y preguntaron si se alojaba allí Simón llamado Pedro. Como Pedro aún seguía recapacitando sobre la visión. Y hay veces que es así, Dios nos dice algo y nosotros no entendemos y nos quedamos ahí. Nos quedábamos pensando, tratando de entender por qué ocurren ciertas situaciones. Y ahí dice, el Espíritu le dijo, abajo están unos hombres que te buscan. Baja y vete con ellos sin vacilar, pues los he enviado yo. Entonces, cuando de repente no entendemos algo, pidamos a Dios el entendimiento. Y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar ese entendimiento para que nosotros podamos entender qué hacer. ¿Qué hacer? Y ahí dice, Pedro bajó donde ellos y le dijo, yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es el motivo que los trae aquí? Ellos respondieron, nos envía el capitán Cornelio. Es un hombre recto de los que temen a Dios, nuevamente, temen a Dios. Y lo aprecian todos los judíos, dice.
todos los judíos, ha recibido de un santo ángel la orden de hacerte venir a su casa para aprender algo de ti. Entonces Pedro los invitó a pasar y les dio alojamiento. Síntesis. ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Cómo empezó esto? Empieza con un gentil que tiene una visión. Ahí Dios le habla y le dice, bueno, esto es lo que tenés que hacer. Inmediatamente él hace. Pedro recibe también una visión que él no entiende tan bien. Sin embargo, después Dios le dice, esto es lo que tenés que hacer, y él lo hace. Entonces, lección de hoy, escuchar a Dios. Preguntarle, Señor, ¿dónde quieres que sirva hoy? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién quieres que yo ame especialmente hoy? ¿Qué quieres que haga? Inmediatamente hacer. Y si no entendemos, continuar en oración. Y fundamental que podamos hacer limosnas, orar, es decir, comunicarnos con Dios, y finalmente ayunar, que podamos ayunar también. En la medida en la que nosotros ayunamos nos damos cuenta de que somos débiles. Ahí aumenta el temor de Dios y aumenta la templanza, ese dominio propio de poder controlar mi hambre. Hay gente que tiene hambre y ya le empieza a maltratar a las otras personas. Entonces, si nosotros el hambre no podemos controlar, mucho menos vamos a poder controlar el dolor, por ejemplo. Y cuando estemos enfermos vamos a maltratar a la gente. Y un cristiano está llamado a ser cristiano todo el tiempo. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo el ayuno nos genera templanza y hace crecer el temor de Dios. Es decir, hace crecer esa majestad de Dios, de que Él es el Señor, de que nosotros somos limitados y necesitamos alimento. Y ese dinero que íbamos a utilizar para comprar la comida podemos dar a alguien que necesita, y el tiempo, el dinero y después el tiempo que íbamos a utilizar para comer, utilizar para la oración. Entonces de esa forma el ayuno adquiere una mayor fuerza y una mayor utilidad, no solamente para nosotros sino para el prójimo también. Donde hay amor, no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor. Entonces en los momentos en los que dudemos, en los momentos en los que tengamos miedo, acordémonos de que Dios nos ama y que ese amor es más fuerte que la muerte incluso. Y que eso nos motive a dar testimonio en esa situación difícil. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, en esta noche yo quiero darte gracias por la paciencia de cada persona que está aquí invirtiendo su vida en conocerte, en poder amarte más, Señor, amarte más y mejor. Te pido, Señor, que podamos dejarnos amar, que podamos ser revestidos de la fuerza que viene de lo alto, que sea tu Espíritu Santo el que nos mueva, el que nos dé esa visión de qué hacer y que nos dé también la fuerza para hacerlo. Te pedimos, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Que cada palabra que se pronunció pueda quedar en nuestra mente y nuestro corazón para aceptarla y llevarlas a la práctica. Que se transformen todas en obras de amor, Señor, en obras de amor directamente hacia ti y también hacia el prójimo. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Y te decimos todos juntos, uniéndonos a la oración de tu Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, te damos gracias por ser ejemplo para nosotros de cómo relacionarnos con el Espíritu Santo. Tú más que nadie tuviste una relación íntima con Él. Y te damos gracias por mostrarnos cómo decir sí y permanecer fieles hasta el final, de pie ante la cruz y después de ella también.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoyas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más. Ahora el 12 de noviembre vamos a cumplir 2 años en esta labor de catequesis con nuestro grupo. Así que los que quieran unirse físicamente, próximamente estaremos volviendo en la parroquia Espíritu Santo. Y los que quieran unirse de forma virtual a nuestro grupo, tenemos también el grupo de WhatsApp. Me pueden escribir y yo les agrego con mucha alegría. Les pido que esta catequesis, si fue de bendición para ustedes, puedan compartirla y así llevar al Señor y su palabra a todos esos corazones que están buscándole, aunque sea muchas veces sin saber. Espero que tengan todos una bendecida semana. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante.